Buenas tardes, estamos ya a 27 de enero y con un nuevo directo. Ahora en cuanto se empieza a unir la gente y sobre todo el autor, pues empezaremos el directo de hoy para hablar sobre la novela Días sin Sol. Ya veo que está ahí Félix, enseguida le mando la invitación, me estaba preparando la chuleta con las preguntas y aquí está el libro del que vamos a hablar ahora con el autor que ya me está esperando para que le mande la invitación, que se la voy a mandar ya. Ya está mandada. Ahí está. Hola Pues Kiko, buenas ahora tardes. ¿Cómo estás? Qué alegría verte. lo mismo digo. Han pasado Eh, solamente un par de meses o 3 meses que nos vimos, ¿eh? Efectivamente, en En Cartagena Negra. Cartagena. Efectivamente. ¿Qué recuerdos más buenos de aquellos días? Sí, 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 de verdad. La verdad que se vive un ambiente muy distendido y muy interesante. Sí, 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 sí. Un recuerdo imborrable de Cartagena. Y aparte que para un lector como soy yo, hay un lector que siempre anda leyendo, pues en estos encuentros con los autores disfruta Bueno, un mogollón. es que tú eres un personaje muy especial, Kiko. Tú eres un poco talismán de todos nosotros, ¿eh? Entonces, encontrarte en la feria y saludarte, me lo decía Paco Gómez Escribano, cenando con él el otro día. Y ¿has visto a Kiko? Digo, hombre, pues fue un privilegio firmarle los libros y estar con él allí charlando y demás, porque eres, ya te digo, eres un talismán para todos nosotros. Mm. Bueno, pues si empezamos ya, sí. Cuando quieras. Estaré Y encantado. la primera pregunta es precisamente sobre cuando nos vimos en Cartagena Negra, porque ya es la segunda vez que te invito aquí a los directos, y la primera vez fue para hablar de cábados, fosas y pastores del mal. Y Ujú. pues, pero antes que nada, te quería preguntar por tu experiencia personal de Cartagena Negra, con qué sensaciones viviste Cartagena Negra. Pues para mí fue todo un cúmulo de emociones, ¿no? Estar nominado entre los finalistas de un premio tan prestigioso como Cartagena Negra, alguien como yo, ¿no? Que viene de otro mundo diferente, casi de otra galaxia, ¿no? Que es el de los hoteles, ¿no? Y que he empezado a escribir con 60 años y estar allí y codeándome con firmas tan importantes, ¿no? Como era el caso de Lemén o de Manuel o de Santiago. ¿Sabes? Y luego veros a todos vosotros, ¿no? Que he empezado a introducirme en este mundo. Pues yo creo que el primer directo que hice de Instagram fue contigo, ¿sabes? Bueno, la verdad que la impresión fue muy buena, cómo lo habéis preparado todo en el hotel Habaneros, cómo os volcáis ya no con nosotros, ¿no? Sino con el mundo lector, ¿no? Lo importante que está resultando los festivales de novela negra para el mundo editorial y para el mundo de la cultura, ¿no? Ahora mismo sois el motor que está moviendo todo esto, ¿no? O sea, la novela negra le debe mucho al esfuerzo de muchas personas como vosotros. Ah, bueno, y otra cuestión que te quiero plantear es sobre la adaptación cinematográfica. Si, Sí, si tuviste, si tuviste algo que ver en la elección de actores, o solamente fue decisión del director, o cómo fue ese proceso de elegir los actores. bueno, pues fue un poco como un cuento de hadas, ¿no? Porque cuando yo publico Delfines de Plata, se autopublica. Y bueno, las autopublicaciones ya sabemos que el problema que tiene es que tiene una distribución, pues bueno, que afecta casi a tu núcleo de amigos exclusivamente, ¿no? Y tuve la suerte que Javier Elorrieta, el director, el famoso director de cine y gran músico, leyó la novela, se enamoró de ella, me dijo que quería trabajar el guión para prepararlo para una película, para un largo, estuvimos haciéndolo juntos
y no le costó mucho colocarla. Enseguida la colocó con Televisión Española. Luego ya el proceso ya de tirar adelante y de que se haga la película, al final son años. Es un mundo que requiere muchísima paciencia. Bueno, la suerte que he tenido es que participé también en el guión. Entonces, eso sí que me apetece. Y estaba también como productor ejecutivo con Atlantia, ¿no? Entonces, esto sí que me ha permitido el poder seguir uno de mis sueños de pequeño, que era ver en la gran pantalla las películas, ¿no? Ujú. Cuando nos escapábamos al cine y nos colábamos incluso cuando éramos mayores de 18 años y poderlo seguir in situ, hablando con Rodolfo Sancho, con Verónica Mengot, con Manuel Galeana, con Will Shepard, que hace un papel extraordinario en la película. La elección, yo no tuve nada que ver, por supuesto, es un tema que sí que afectaba al director y sobre todo a los productores, pero sí que tuve mucho que ver en el desarrollo del guión, porque había escenas que había que cambiarlas, porque lo que tú habías escrito, luego el lenguaje cinematográfico es muy diferente y no encajaba, ¿no? Y había que estar allí in Ujú. situ en el set, pues cambiando, trabajando al momento, ¿no? Unos cerca de 2 meses que lo seguí con una ilusión tremenda, ¿no? Ya he podido Ujú. ver algo de los resultados y lo que hemos visto nos ha gustado mucho. Rodolfo Sancho está espléndido en el comisario Gallardo. Había un poco de discusión en las redes sobre si era el personaje ideal, el actor ideal para Javier Gallardo. Ujú. Tú que además le conoces muy bien a Javier Gallardo, lo sé. Y yo creo que sí, que es el Javier Gallardo que estábamos buscando. Y sobre todo los dos personajes para mí principales de la película, que son el portero del hotel y la gobernanta, ¿no? Son Delfines Ujú. de Plata. Va a salir, que no se preocupen los lectores porque va a salir reeditada. Ya hemos trabajado en la reedición, en una muy profunda reedición de esa novela que se publicó hace 6 o 7 años y va a salir a la par que la película, con lo cual en muy poco tiempo, en 2 o 3 meses, estará en la calle. Y Ujú. tenemos muchísima ilusión, ¿no? Porque la historia de Delfines de Plata es un atentado yihadista en un hotel de Madrid. Es el único libro de los míos en los que hablo de hoteles, la única novela en los que hablo de hoteles. Quizá lo hice un poco por obligación, ¿no? Porque en alguno tenía que hablar de lo que ha sido mi profesión durante, agárrate, 50 años, ¿no? Y es el Ujú. único en el que hablo de hoteles. Y bueno, es un atentado yihadista dentro del hotel y sobre todo hay dos historias de amor muy potentes que yo estoy seguro que tanto al lector como al espectador le van a gustar mucho. Luego la elección de todos los actores, que creo que he tenido una suerte tremenda, ¿no? Porque como te decía, no me quiero repetir, pues hay nombres muy, muy, muy conocidos, ¿sabes? Dentro del panorama cinematográfico. Y pienso que el resultado va a ser muy bueno. De hecho, Javier, que pasó de ser una persona con la que estaba trabajando a un gran amigo, está muy contento y hasta tal punto que estamos ya trabajando en el guión de Días sin Sol. O sea que Ay. el tema va para arriba. Ujú. Entonces, por lo que dices, el estreno de Delfines de Plata se prevé que en 2 o 3 meses, ¿no? El estreno. Sí, yo creo que para junio, para primeros de junio, antes del verano. La película ya está en fase de postproducción, hay que meter efectos especiales, música y demás, pero bueno, ya está todo prácticamente hecho y esperemos que para junio ya esté. Y entonces haremos coincidir el lanzamiento de Delfines de Plata, que ya está preparada junto con el estreno, ¿no? Ujú. Y ahora sí, entramos en materia para hablar de Días sin Sol, que fue la lectura con la que cerré mi Sí, año lector de 2022. Vamos, que lo cerré con un gran sabor de boca porque me enganchó, me engatusó y me abdujo como si fuera una nave de esta extraterrestre. pues fue para mí un privilegio que fuera tu última lectura y que además la metieras en el saco del florilegio de lecturas que has escogido del año, estar dentro de ellas, ¿no? Para mí, pues es un privilegio estar ahí metido, ¿eh? Pues, ¿cómo nació la idea de Días sin Sol? Eh, en Días sin Sol lo que yo quería reflejar es una época que está muy próxima, pero que yo creo que todos tenemos en la mente,
de aquellos años en los que parecía que todo siempre eran malas noticias. Fue la época de Lehman Brothers, la época del crash bursátil, la época en la que las hipotecas subían una burrada, que a la gente les quitaban los pisos, todo aquello que pasaba y que los únicos que se estaban beneficiando eran los de siempre, ¿no? Los banqueros, los poderosos, los corruptos, y de una u otra manera, es una época que yo estaba trabajando entonces de director de hotel y lo estaba observando lo que pasaba. Entonces lo que quise reflejar, lo que he querido reflejar es lo que pasó en aquella época que fue para mí clave porque la viví muy de cerca y muchos de los lectores porque está muy próxima. Y no solamente está muy próxima, sino que puede pasar perfectamente en cualquier momento, lo sabemos, ¿no? Como está subiendo ahora el Euribor y demás, ¿no? De hecho, yo creo que lo que tiene la novela, no sé si estarás de acuerdo, Kiko, es que cualquier lector de los que la habéis leído conocen a alguien que le ha pasado lo mismo, conocen a alguien que es como la directora de banco, conocen a alguien que tuvo que vender su piso porque no podía pagar, porque llegaba al banco y te decía, no te preocupes, ¿qué quieres? ¿Una hipoteca de tantos millones, de 300.000 euros? No te preocupes, te vamos a dar 50.000 euros más para que te vayas a hacer ese crucero que siempre soñaste y como siempre quisiste tener ese BMW que nunca pensaste que pudiste tener, lo vas a comprar también. Luego llegó lo que pasó, los despidos a mansalva, el paro subiendo a unas cantidades asombrosas y lo que habías comprado resulta que en vez de valer 300.000 euros valía 150.000 y ya no, ya no bastaba con que se lo dieras al banco, sino que encima estabas en deuda. O sea, una época tremenda, ¿no? Sí, y efectivamente lo que dices, lo de la gente que vendía las casas y cualquier, incluso en las noticias muchas veces aparecen noticias de ese tipo, de que alguien pues, ha tenido que vender la casa o directamente gente que no ha podido pagar la hipoteca pues han visto abocados al desahucio. Eso efectivamente son cosas que todavía hoy día todavía sigue sucediendo. Sí. Bueno, se han tomado medidas para que no pase de la forma que pasaba. De la misma forma que a nivel de corrupción también se están tomando medidas para que no se llegue a esos niveles. Porque, bueno, todos sabemos las famosas anécdotas de las bolsas de basura llenas de billetes que entraban en las casas. Aquello era tremendo, ¿no? Toda la época de corrupción, en la operación Guateque, la operación Maraya, todo aquello que pasaba, que bueno, que pensábamos que eso no tenía fin, así nos pasó, que nos tiramos 3 o 4 años, como yo digo en la novela, que parecía que el sol no iba a salir nunca, ¿no? Que estábamos abocados a una ruina total. Y ha habido muchas familias que quedaron destrozadas con aquello. Luego te iba a preguntar, porque normalmente cuando hay varias novelas protagonizadas por un mismo personaje o por un cúmulo de personajes, pues los personajes tienden a ir evolucionando, digamos, y desarrollándose. En esta novela, en Días sin Sol, ¿a qué se tienen que enfrentar Javier Gallardo y compañía? ¿Cuál es Bien, más? bueno, la premisa de la novela, yo creo que además es hasta también muy actual, ¿no? Tres personajes que la crisis de la que hemos estado hablando ahora les ha golpeado muy duramente, ¿no? Uno de ellos es el Caddy Master de un club de golf que ha perdido todos sus ahorros porque confió en uno de los socios que era un broker y bueno, le puso en sus manos todos sus ahorros y los perdió. Luego, por otro lado, tenemos un empleado de gerencia de urbanismo de Madrid que le ofrecieron entrar en un grupo de corrupción y no lo aceptó y acabó perdiendo también porque su mujer se quedó en paro, ¿no? Y luego el tercer personaje, que para mí es el más curioso, que es el de María, es la directora de banco de una ciudad de provincias, en este caso de Segovia, que vendió a la mayor parte de los hijos de Segovia, donde todos se conocen, les vendió las famosas preferentes y las acciones que en cuestión de días pasaron a no valer nada, ¿no? Y luego con el problema de las preferentes, imagínate, Kiko,
lo que es para una directora de banco que vive en la Plaza Mayor de Segovia, que tiene que bajar todos los días por la calle estrechita, que se llama la calle Real, hacia su oficina, irse encontrando con las miradas despreciativas de los demás transeúntes, ¿no? De amigos y demás que les han retirado la palabra, y por si fuera poco, está casado con un juez corrupto que la quiere dejar en la indigencia también y quedarse con el hijo que tiene, ¿no? Entonces, estos tres personajes se encuentran a través de algo que ahora es muy normal, que son los chats de los lectores de los periódicos. Se encuentran a través que se van conociendo a través del chat de los lectores del periódico, en este caso La Razón, puse por poner uno, y se conocen y entablan amistad con los nicks que tienen, hasta que uno de ellos decide reunirse los tres en Madrid, que es el centro de donde estaban los tres, y tomar medidas con los que le han llevado a esa situación, ¿no? Utilizando la premisa, y además no me duele en prendas en decirlo, además lo hago admirativamente, de Patricia Highsmith en Este año en un tren, ¿no? Cada uno matará en una ciudad diferente, ¿no? Hasta ahí ya puedo leer, ¿no? Hasta ahí ya puedo leer. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse todo hasta que de buenas a primeras, si tú lo sabes, porque eres un lector avezado, como si se tratara de un precipicio, el guión que cambia por completo, la novela pega un giro total y nos encontramos con una trama absolutamente diferente, que es la que va llevando, la que tiene que desenredar Javier Gallardo con sus ayudantes, con Fernando y con Raúl. Efectivamente, y también que te quería preguntar una pregunta acerca de Javier Gallardo. ¿Habrá Javier Gallardo para largo o habrá un momento en que le des vacaciones a Gallardo? Bueno, los que estáis leyendo mis novelas estáis viendo que hay un personaje que cada vez está tomando más fuerza, que es Raúl Olaya. Yo creo que Raúl Olaya es las nuevas generaciones, es el millennial, que llega a cubrir los aspectos de la vida en los que cogía más Javier, ¿no? Raúl es un experto informático, digamos que es mucho menos maximalista que Javier, y los dos se complementan muy bien, ¿no? Lo que estoy escribiendo ahora mismo tiene que ver con Javier Gallardo. O sea, de hecho, Javier Gallardo es uno de los protagonistas. Lo que estoy escribiendo ahora mismo seguramente es la novela que más me ha gustado de las que he escrito hasta ahora, ¿no? Pero bueno, tardará todavía en salir porque además está Delfines de Plata, que en teoría es la segunda aventura de Javier Gallardo, pero como muy bien sabes tú, todas las novelas mías son autocas y se pueden leer en cualquier orden. Javier Gallardo va evolucionando lógicamente en todas ellas. Delfines es la segunda novela. Luego hay una primera novela que se llama Tras el telón, que la tengo, además la tenemos trabajada, que ya saldrá en su momento, que es la primera aventura de Javier Gallardo y que es que fue la primera novela que escribí cuando yo ni me planteaba el escribir, ¿no? Y utilicé una de mis pasiones, que es la ópera, ¿no? En este caso es el secuestro de una primadona del Teatro Real de Madrid. Entonces, contestando a tu pregunta, por ahora Javier Gallardo está, pero con idea de irle jubilando al pobre también un poco, que descanse un poquito ya también, ¿eh? Sí, eso te iba a decir porque también en esta novela, vuelvo a mostrar la portada por si hay alguien que no sabe de qué novela estamos hablando. También es verdad que me da cuenta que Raúl Olaya pues también recobra un poquito más de protagonismo que las dos anteriores. También es, Sí, sí, o por lo sí, sí, menos, a mí, sí, o por lo sí, menos esa fue sí, mi sí. sensación. Sí, Raúl me cae muy bien hasta tal punto que en lo que estoy escribiendo ahora el auténtico protagonista es Raúl Olaya. Aunque Javier tiene un Mm, papel también ya importante, pero es Raúl el que ya va cogiendo las riendas, como debe de ser. Raúl, junto con otra persona que se va a incorporar al equipo, que en este caso es una mujer, es una chica joven, que se está incorporando y que era mm. necesario además, porque quizás mis novelas son demasiado masculinas, aunque procuro mimar los personajes femeninos de ellas, ¿sabes? Pero yo creo que le va a dar mucha vida. Además, muy contento porque Pastores del Mal, como sabes, también va a ir a serie de televisión, también estamos trabajando en ello. O sea que, bueno, todo esto va evolucionando y encantado, claro. Y como hemos dicho antes, que ya está de Fines de Plata en la fase de postproducción, te quería preguntar si eres de los que primero ven la adaptación cinematográfica y después leen la novela, el libro,
o viceversa? Primero lees el libro y después la versión Ah, cinematográfica. pues mira, me parece una pregunta interesantísima, entre otras cosas porque es la primera vez que me la hacen, ¿sabes? O sea, que me encanta que me la hagas, Kiko. Yo te digo, cuando yo empecé a leer muy joven, empecé a leer con 12, 13 años, cuando yo estaba en el seminario, ¿no? Entonces leía, era un lector compulsivo ya, ¿eh? Y he contado alguna vez que la anécdota de que quitaba las pastas a la Biblia y se la ponía a lo que el viento se llevó para poderlo leer en la única lucecita que había en el seminario, que era la que había al lado del sagrario en la capilla, ¿no? Entonces yo siempre he leído primero los libros y luego he visto las películas. Ajá. Y aquí entra la gran disquisición, ¿no? Porque siempre se piensa que el libro está por encima de la película o viceversa. Yo creo que hay los dos casos, ¿no? Tenemos el caso de Hitchcock, que ha mejorado las novelas que ha cogido. Tenemos el caso de Coppola, que cogió una novela que era de por sí muy buena, pero que la convirtió seguramente en la mejor película de la historia, que es El Padrino. Y luego tenemos Ujú. el caso contrario de novelas que no voy a decir ahora el título, pero he visto una que se acaba de adaptar, que la novela es maravillosa y la película deja mucho que desear. Entre otras cosas porque el lenguaje es muy diferente. Los autores nos podemos permitir el lujo de dedicar 5 páginas a describir a un personaje. Ujú. Cinematográficamente lo tienes que hacer con un gesto, con una mirada, no con un plano muy corto, ¿no? Entonces es complicado, es complicado. Y luego ocurre algo también importante. Quizás es la maravilla de leer, ¿no? De las personas que leen, que cuando tú estás leyendo un libro estás haciendo tu película. Tú eres Efectivamente. el que hace la iluminación, el que hace el Ujú. vestuario, el que hace el casting para elegir a los personajes y de todo. Luego encontrar que la película esté de acuerdo a esa película que tú has montado dentro de tu cerebro, a veces no coincide mucho, ¿no? No coincide mucho. Pero efectivamente yo soy más de leer primero las novelas y luego ver la película. Ujú. Y ya para ir terminando el directo de hoy, si hay alguien que esté viendo el directo y tenga alguna pregunta que hacer, que libremente la pueda hacer. También te quería Estoy, preguntar por si qué, qué lectura, novela o libro, en definitiva, nos recomendarías para la gente que esté viendo este directo y para la gente que lo verá después en diferido. ¿Qué recomendación harías? yo te recomendaría tres lecturas. Una que a mí me ha resultado impactante y fascinante, que es la de Luis Rosso, El crimen de Malladas, que Ujú. es una especie de true crime, pero que está muy bien novelado. Es fascinante, algo que pasó en un pueblo de Extremadura, en Moraleja, a principios del siglo pasado, ¿no? Por otro lado, una novela que a mí me fascinó, que es El último Gudari de José María Nacarino. Es un chico joven, que es su primera novela. Fue una sorpresa total, habla sobre los primeros años de ETA. Y luego, pues cualquiera de las de Paco Gómez Escribano. Va a sacar ahora Narcopisos y estamos todos Ujú. expectantes esperando, ¿eh? O la nueva de Mel Marías o la que acaba de sacar Santiago, que la estoy Ujú. leyendo ahora mismo y lo que estoy leyendo de Indira me está gustando muchísimo. Ujú. Pues nada, pues ya me queda sin más preguntas que hacerte. Si hay alguien que esté viendo el directo y quiera hacer una pregunta, pues lo pueda hacer. Y si no, Estoy viendo que hay varios amigos en el directo, como Bárbara Arango, como Chus Rabanal, que estuve con ella, con Chus hace 2 días en un club de lecturas en Vallecas, ¿sabes? Lo estoy viendo aquí en la pantalla que han salido. Pues estoy a la disposición del que quiera, ¿eh? bueno, hablando de Vallecas, he visto recientemente que Vallecas va a hacer también un nuevo festival de novela negra, me parece. Vallecas, en Vallecas. Pues es posible, porque hay una oleada de lectores nuevos, como pude observar el otro día, bueno, se está leyendo muchísimo y la verdad que salí impactado de la Biblioteca Miguel Hernández donde hicimos el club de lectura y para mí fue una experiencia maravillosa. Dar las gracias a Bárbara, que veo que está apuntando algo por aquí, una buena amiga y una gran actriz, Bárbara Arango, y lo que estaba diciendo, que en el caso de Vallecas, pues efectivamente así es. Ujú.
A ver si hay alguna pregunta, comentario, y si no. Pues oye, decirte que, como siempre contigo disfruto muchísimo, que me hizo mucha ilusión conocerte personalmente allí en Cartagena. Seguro que volveremos a conocernos y si vienes por Madrid, por favor no dejes de llamarme, ¿eh? Y comemos y cenamos juntos. De acuerdo, dalo por hecho. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar durante este ratito sobre, sobre la adaptación de Delfines de Plata, sobre Días sin Sol, sobre Javier Gallardo y nada, y que seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte, Kiko, ya sabes lo que se te aprecia y seguimos en contacto y Un seguiremos disfrutando de tus reseñas. Un abrazo y a todos los que están presentes, ¿eh? Muchísimas un gracias. saludo. Hasta luego. Bueno, pues este ha sido el directo de hoy con Félix García Hernán, en el que hemos hablado un poquito de esta novela que os la vuelvo a mostrar, de Días sin Sol, de la editorial Al Revés, una lectura que os recomiendo encarecidamente. Y nada, y ya el próximo lunes, pues hay un directo diferente, un directo en el que os contaré pues mis lecturas recientes, mis próximas lecturas, aunque en el fondo son todas las que vais atrás, haré alguna selección y quien quiera participar en el directo del lunes, os doy la oportunidad pues, mandarme la invitación para participar y yo la aceptaré. Encantado para charlar de libros. Así que pues ha sido un placer y el próximo lunes nos vemos.